Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny. Hola, yo soy Mary y hoy os traigo un nuevo vídeo de Dune, en concreto sobre Paul Atreides, vida y obra de Paul Atreides, o sea, desde su nacimiento hasta su muerte, que como todos sabéis, Paul Atreides es el protagonista de Dune, del primero y el segundo libro para ser exactos, y en este vídeo pues me centraré en la primera trilogía, que es donde se desarrolla realmente el arco de Paul Atreides desde que nace hasta que muere, y que realmente este arco es en el que está interesado Villeneuve en adaptar, así que esperemos que todas las películas tengan éxito y que llegue hasta este punto final, porque me gustaría ver qué elementos escoge del segundo y el tercer libro para que todo sea coherente. Aviso spoilers, porque si va desde el primer libro hasta el tercero, evidentemente van a verlos. Os voy a avisar de dónde se termina la primera película, de dónde se termina el primer libro, el segundo y el tercero, para que vosotros decidáis si seguir o no, pero no os voy a poner alarmas spoiler, así que estad atentos para poner pausa si no queréis ver el vídeo entero. Va a ser un vídeo largo porque ha sido un esfuerzo de síntesis pues bastante grande. Así que empecemos. Paul Atreides. ¿Quién es Paul Atreides? Pues es el heredero de la casa Atreides e hijo del duque Leto I y de Lady Jessica, de Dama Jessica, como se dice en castellano, la concubina Bene Gesserit del Leto. Y el planeta original de los Atreides es precisamente Caladan, que es un planeta muy bonito, muy diferente a Arrakis, porque es prácticamente un océano, todo está lleno de naturaleza, porque no hay demasiada industria, y a pesar de su belleza, o precisamente por ello, no es un planeta que económicamente pues sea muy rentable, y precisamente eso hace que los Atreides, aunque disfrutan de una buena reputación entre las casas de Landsraad, tampoco es la más poderosa, pero puede convertirse en ello. A lo largo de su vida, Paul recibirá varios nombres: Lisan al-Gaib, Magdi, Kwisatz Haderach, Muad'Dib, Usul, Emperador Padishah y el Predicador. No os voy a explicar exactamente las diferencias en cada uno de ellos, porque os recuerdo que hay un vídeo específico en el que os explico qué es el Kwisatz Haderach, Magdi y Muad'Dib, que podéis encontrar aquí arriba, así como también toda la teoría del Lisan al-Gaib con la misionaria protectiva, que podéis encontrar también aquí en este otro vídeo, por lo que voy a entrar suponiendo que sabéis lo que es todo esto, aunque si no lo sabéis, pues vais a entender también más o menos todo lo que os voy a explicar. Lo más importante de su nacimiento es saber que en realidad las Bene Gesserit habían ordenado a Jessica que tuviese una hija con el conde Leto, porque lo que querían es que esta hija se casase con el heredero de la casa Harkonnen y que de la unión de esta pareja saliese el esperado Kwisatz Haderach, que era el objetivo final de su programa de ingeniería genética para conseguir la persona capaz de guiar la humanidad hacia esta paz y salvación que ellas buscaban, y que si puede ser pues que estuviese controlado por las Bene Gesserit, pero como jefes en la sombra, que no se las viese. Y este humano pues se caracterizaría por tener una presencia global, de saber qué es lo que sucede tanto en el presente como el pasado como en el futuro, que además tuviese las habilidades de una Bene Gesserit, y entre ellas pues poder mirar a las memorias masculinas a las que las Bene Gesserit no tienen acceso, y en general que fuese un superhombre, y además también tuviese las habilidades de un mentat, que lo tuviese todo básicamente. A medida que Paul va creciendo en Caladan, es entrenado por Jessica en todos los secretos y habilidades de las Bene Gesserit, a pesar de que no debe hacerlo, y es entrenado también en estrategia y combate por Duncan Idaho y Garni Halleck, y también por Thufir Hawat, que lo está entrenando para ver si puede ser un mentat o no. Al inicio del libro, precisamente cuando Paul acaba de cumplir 15 años, Thufir confirma a Jessica y a Leto de que realmente se puede convertir en un mentat, algo que hace muy feliz a Leto, porque cree que el hecho de que el heredero de la casa Atreides una vez se convierta en duque, si es también mentat, pues ganará muchísima fuerza entre el Landsraad y se terminará de convertir en un líder aún mayor que él. Esto porque Leto no conoce nada del Kwisatz Haderach y de las intenciones que hay detrás de las Bene Gesserit, cosa que Jessica sí, y precisamente esta confirmación por parte de Thufir pues hará que ella sea consciente de que realmente Paul tiene el potencial real de convertirse en el Kwisatz Haderach, a pesar de haber contravenido las órdenes de su orden. Y poco antes de que los Atreides se trasladen a Arrakis, después de recibir las órdenes del emperador, vienen las Bene Gesserit para llevar a cabo la prueba del Gom Jabbar sobre Paul, para comprobar que realmente sigue siendo lo que ellos consideran un humano, que no es una abominación, y que realmente tenga estos talentos que lo pueden convertir en un Kwisatz Haderach. Cuando Paul llega a Arrakis junto con su familia,
lo primero que le llama la atención es que los Fremen le empiecen a llamar Lisan al-Gaib porque cumple todas las características de la profecía que la misionaria protectiva había diseminado por Arrakis para en el caso que una Bene Gesserit necesitase la protección de este mito, y además al vivir en Arrakis y entrar en contacto con la melange constante porque está en el ambiente, los sueños proféticos que ya había empezado a tener en Caladan pues aumentan y se convierten prácticamente en pesadillas. Empieza a ver cómo los Fremen los siguen y imágenes de una yihad, también ve imágenes de Chani, de la que será la mujer que querrá, y todas sus habilidades latentes en general pues empiezan a despertar y empezarán a llamar la atención, no solamente de su madre, sino de mucha gente que empezará a ver cosas en su persona. Después de evitar varios intentos de asesinato, porque esto es una trampa, como se temían los Atreides, que en realidad pues el emperador está trabajando junto con la casa Harkonnen para acabar con la casa Atreides, finalmente la casa Atreides termina cayendo después de un ataque coordinado de la casa Harkonnen y los Sardaukar del emperador, ayudados por la traición del Dr. Suk de la casa Atreides, aunque esta traición es porque se ve forzado, o sea, no es que realmente los quiera traicionar, pero que Yue lo que consigue es incapacitar al duque y bajar las defensas de la ciudad para que puedan ser atacados. Sin embargo, precisamente porque realmente quiere a los Atreides, lo que hace es disponer los medios necesarios para que Paul y Jessica puedan escapar al desierto y tengan alguna oportunidad de sobrevivir. Paul y Jessica efectivamente consiguen escapar, se encuentran con Duncan Idaho y después de un encuentro con los Sardaukar se terminan uniendo a los Fremen. Y aquí es donde termina la película. Una vez con los Fremen y después de haber probado sus habilidades y su utilidad, Paul asume el nombre entre los Fremen de Muad'Dib, es algo que se otorga a él, pero quiere que este nombre esté siempre enlazado con Paul porque precisamente como en las visiones que él ha tenido escucha solamente Muad'Dib, piensa que así podrá evitar esta yihad y esta guerra en la que van a morir billones de personas que no deja de ver, y estando con ellos, debido a la gran exposición aún mayor a la melange, porque está en la comida que come, en el agua que bebe y en la arena del desierto, sus poderes de presencia van aumentando y cada vez llaman más la atención de los Fremen. Y gracias a las leyendas y profecías que la misionaria protectiva de las Bene Gesserit había diseminado y bajo la insistencia de Jessica precisamente pues para poder sobrevivir, y gracias a las cualidades como líder de Paul, que tiene como una personalidad que atrae al resto, y tras un duro entrenamiento de años se acaba convirtiendo en el líder de los Fremen, y cuando se convierte en el líder empiezan a llevar a cabo una serie de incursiones contra los Harkonnen en el planeta, ya que cuando cayó la casa Atreides, el barón Harkonnen recuperó el control de Arrakis, que lo dejó en manos de la bestia Rabban, que es uno de sus sobrinos. En un momento dado, y estando con los Fremen, estas visiones de futuro sobre si realmente es el Mesías, sobre si le están engañando, le atormentan bastante, por lo que decide ingerir el agua de la vida, el producto este de la melange, que en realidad es un veneno muy potente y que es el utilizado por las Bene Gesserit para convertirse en reverendas madre, y no todas ellas consiguen eliminar el veneno de esta agua de la vida y mueren en el intento, y a pesar de que se queda un tiempo como en una especie de coma, finalmente consigue sobrevivir y despertar, y al hacerlo se da cuenta de que sí que es este Mesías, entre comillas, y despiertan completamente sus poderes de presciencia y puede ver en el pasado, el presente, lo que está sucediendo, que es muy importante, y sobre todo en el futuro. Pero cuando hablo de que ve el futuro, no es un futuro predeterminado, sino que ve posibles futuros dependiendo de las acciones y las decisiones que tome. Durante este tiempo con los Fremen, Paul y Chani, la hija de Liet Kynes, Zendaya en la película, se enamoran y tienen su primer hijo, al que llaman Leto, en honor al duque Leto Atreides, pero desgraciadamente cuando empiezan las incursiones también de la casa Corrino, que quieren deshacerse de este Muad'Dib misterioso que ha aparecido en Arrakis y que tantos problemas les está dando, en ningún momento se plantean los Harkonnen o los Corrino que en realidad se trata de Paul. Leto muere siendo aún un bebé de 1 año aproximadamente, cuando el Siege en el que estaba y que los Fremen consideraban que era el más seguro, acaba siendo atacado y bombardeado, cosa que hace que Paul se rompa por dentro, y a pesar de que haya querido siempre evitar el enfrentamiento final para no desatar esta yihad y toda esta sangre que ve en sus visiones, la muerte de Leto hace que dé este paso y que él y los Fremen pasen al ataque definitivo para controlar a Arrakis. Para ello, él y algunos Fremen elegidos se infiltran en la capital, en Arrakeen, y consiguen terminar controlándola y con ella el planeta,
que al fin y al cabo pues Paul considera que tiene todo el derecho, no solamente por ser el líder de los Fremen, pero también por ser el heredero de la casa Atreides, y que ese planeta había sido entregado a su casa por el propio emperador, aunque todo fuese una trampa. Cuando finalmente pues las fuerzas de los Fremen vencen a los Harkonnen y al emperador, a los Ardúcar del emperador, y después de amenazar a la cofradía espacial, porque no podrían haber hecho todo lo que han hecho sin la colaboración de la cofradía espacial, con cortar el suministro de la melange, fuerza al emperador para que le conceda la mano de una de sus hijas, Irulan, porque el emperador solamente tiene hijas, por lo que su heredero tenía que ser necesariamente un hombre que se casase con una de sus hijas, y de este modo, casándose con Irulan, consiguiendo su mano, consigue que su acceso al imperio, a emperador, no sea solamente por conquista, por haber vencido al emperador, sino también legítimamente casándose con la hija del emperador y convirtiéndose en este próximo emperador. Después de conseguir todo esto, exige al emperador que se retire a Salusa Secundus y abdique del trono. Aquí se termina el primer libro y empieza el segundo, Mesías de Dune. Entre el primero y el segundo libro hay una elipsis temporal y sabemos que durante esta elipsis se ha desarrollado la yihad de Muad'Dib, esa yihad que tanto temía Paul durante el primer libro y que ha fracasado a la hora de evitarla. Fracasado y no fracasado, porque de hecho toma la decisión consciente de dejar que pase, porque tras investigar en su presciencia y en los futuros posibles, llega a la conclusión que lo mejor a largo plazo para el universo es que no hayan focos de rebelión en el imperio conocido y que todos se unan a la religión, al culto religioso de Muad'Dib para tener el control absoluto, seguramente porque ya está viendo la senda de oro que después seguirá su hijo, aunque él se vea incapaz después de seguirla, y para ello autoriza que esta yihad sea lo más sangrienta y violenta posible para que también sea lo más rápida y conseguir el control lo más rápido posible. Pero claro, mueren billones de personas, los Fremen se convierten en unos fanáticos absolutos porque desarrollan un culto religioso alrededor de la figura de Muad'Dib, y quien disienta de todo lo que dicen ellos o de su visión de la vida y las costumbres que quieren llevar a todos los planetas, pues tienen que morir, solamente pueden sobrevivir aquellos que los sigan. Por eso hay planetas enteros que son arrasados, casas del Landsraad que desaparecen directamente, y de hecho este tipo de decisiones hacen que Paul se vea cada vez más solo porque sus amigos y su familia son incapaces de comprender sus decisiones porque van en contra de lo que él mismo cree, y él cada vez se ve más distanciado de la gente que lo rodea y solamente es capaz de vivir en esta presciencia y en las cosas que pueden suceder o dejan de suceder. Después de 12 años de esta yihad, Paul decide que ya tiene la rebelión bajo control, que está consolidado en su posición como emperador, siendo su ejército los propios Fremen, como los Sardaukar lo fueron de la casa Corrino, y además, de acuerdo con sus visiones de presciencia, para poder salvar a la humanidad también necesita cambiar a Arrakis, a Dune, convertirlo otra vez en un planeta verde como era antes de que llegasen los gusanos, y dejando que solamente haya un pequeño desierto en el que puedan vivir para que no se interrumpa del todo la producción de melange. Un plan que necesitará muchísimo tiempo porque necesitan cambiar toda la ecología de Dune. Todas estas decisiones y este status quo que los Fremen generan no hacen felices a todo el mundo. De hecho, las diferentes facciones que componen el universo conocido están totalmente en contra, empezando por las Bene Gesserit y Tleilaxu, Xu, la cofradía espacial, incluso ciertos sectores de los Fremen y los residuos de la casa Corrino y otras casas pues que no están interesados en ello. Estos grupos pues empezarán a llevar a cabo una serie de conspiraciones y muchas de estas facciones de hecho tendrán como objetivo final matar a Paul. Y precisamente en uno de estos ataques, y a pesar de haber podido evitarlo, gracias a su presciencia, Paul es herido y queda ciego por la explosión de una bomba pues que tiene algún elemento que le quema los ojos, pero que gracias a su presciencia pues es capaz de seguir viendo y actuando, cosa que incrementa aún más el culto y el mito que hay a su alrededor. ¿Y cómo consigue esto? Pues porque Paul en este punto decide en realidad renunciar a la senda de oro, a los posibles futuros que estaba viendo y visitar la presciencia para decidir qué hacer, y decide escoger un único camino que no le va a llevar la felicidad, pero cree que va a ser el menos infeliz, por lo que al elegir un único camino sabe exactamente lo que pasará, pero a la vez se condena a un futuro predeterminado, a un predeterminismo absoluto en el que sabe todo lo que sucede a su alrededor, lo que va a decir cualquier persona, dónde se encuentra cualquier objeto.
y queda así prisionero de su propio destino, pero un destino en el que sabe que van a morir el menor de personas posibles. Como parte de esta conspiración, también los Tleilaxu regalan a Paul un Gola de Duncan Idaho que lleva enterrado en sus genes un disparador para matarlo cuando sea activado, cosa que desconoce el propio Duncan, y Paul, siendo consciente de que seguro que hay algo que esconde y que es un regalo envenenado, se siente tan solo que no puede evitar sentirse animado por la presencia de Duncan a su lado, pero para que no haya una confusión con Duncan Idaho, pues lo llama Hyde porque no tiene los recuerdos de Duncan. Y durante este tiempo, y a pesar de estar casado con Irulan, es un matrimonio completamente político, no tiene ningún tipo de interés con Irulan. A pesar de las acciones de Irulan, a mí me da mucha pena también. O sea, es un personaje muy odiado, pero yo no puedo evitar sentir pena por ella. Pero con quien realmente mantiene la relación es con Chani, que es a quien quiere de verdad, pero que a pesar del tiempo que ha pasado no ha podido quedarse embarazada, pero tras estos 12 años consigue quedarse embarazada y se queda embarazada de gemelos, pero muere en el parto, producto de una de estas conspiraciones que han acordado las diferentes facciones y que consistía en que Irulan la iba envenenando para que no se pudiese quedar embarazada y cuando finalmente se queda embarazada, pues para matarla. Y esto lo hace siguiendo las órdenes de las Bene Gesserit, pero ella es una de las personas que también está en estas reuniones. Y os preguntaréis, ¿cómo puede ser si Paul es presciente que no haya previsto todas estas conspiraciones a su alrededor? Y es que, aunque es presciente, él no puede ver las acciones que llevan a cabo personas que también tienen capacidades prescientes. Y precisamente para ello, cuando estas facciones se reunían, siempre estaba presente un navegador que tiene capacidad de presciencia precisamente para poder navegar y no morir en el intento. Por lo que él sabía que pasaban cosas, pero no sabía exactamente qué es lo que estaba pasando. Y de hecho, inmediatamente con la muerte de Chani y cuando ve que Paul se queda completamente destrozado, allí hay un face dancer que es Sitale, que bueno, aquí hay una de las contradicciones porque Sitale después será un maestro Tleilaxu y no son lo mismo, por lo que podría haber utilizado un nombre distinto y no confundir al personal, pero aquí es un face dancer. Se transforma, activa a Duncan Idaho diciendo las palabras oportunas, pero Duncan, en el momento de realizar la acción para matar a Paul, entra en un conflicto mental, que es como veremos a lo largo de la saga, que despiertan los Gol a sus memorias anteriores, y precisamente el amor que su yo anterior le profesaba a los Atreides, especialmente a Paul, hace que se despierten todas sus memorias anteriores y que no mate a Paul. Aprovechando este giro, Sitale lo que le dice es, oye, o sea, te iba a matar, pero realmente ahora lo que te puedo hacer es ofrecerte un Gola de Chani, que podremos despertar sus memorias y podéis retiraros y vivir felices, pero solamente haré eso si abdicas al trono. Paul, como respuesta, pues lo mata. Y volviendo a los hijos, a los niños, el nacimiento de estos niños hace que Paul se termine de quebrar porque cuando nacen los gemelos, Ganima y Leto II, o sea, no había otros nombres que poner el mismo nombre que el niño que se te había muerto, evidentemente, empieza a pensar que su presciencia estaba fallando porque solamente había podido prever el nacimiento de su hija, pero no de su hijo, y que por lo tanto quizás las decisiones que ha estado tomando no han sido las mejores y termina completamente perdido. Porque claro, él lo que no sabe es que su hijo Leto es también un Kwisatz Haderach, y como Kwisatz Haderach no solamente tiene la presciencia, sino que tiene muchísimos otros poderes, y esto hace que esté completamente escondido de la capacidad de presciencia de Paul. O sea, no es que los poderes de Paul estuviesen fallando, es que simplemente no puede ver las acciones de su hijo porque es lo mismo que él. Todo esto hace pues que, como os digo, se termine de romper, por lo que decide cumplir con las leyes de los Fremen que envían a los ciegos al desierto a morir siendo comidos por Shai Hulud, por los gusanos de arena, porque consideran que es alguien que no puede aportar nada a los Fremen, y deja a su hermana Alia como encargada de criar a sus hijos y de ser la regente de su imperio hasta que estos tengan la edad suficiente para poder reinar. Con este acto evita seguir siendo el foco mesiánico porque es algo que le ha asustado mucho a lo largo de todo lo que ha estado pasando, todo este fervor religioso que se está despertando a su alrededor y que cree que va a llevar en algo que no puede permitir, y precisamente es algo que le dice a Alia que no quiere que esto siga, y consigue también a la vez acabar con las disidencias internas de los Fremen al respetar la ley de los Fremen por encima de su posición como emperador y como Kwisatz Haderach.
Y aquí termina el segundo libro y entramos en el argumento del tercero, que va a ser bastante más corto porque su papel es muchísimo más secundario. En el tercer libro, en Hijos de Dune, pues Paul sabemos que no muere en el desierto, sino que es capturado por un grupo de contrabandistas que están en un siege y que pretenden utilizarlo por sus poderes de presciencia. Y desde la desaparición de Paul, durante estos años que han pasado, Alia ha gobernado el imperio y en lugar de intentar disminuir todo este fervor religioso, lo ha ido llevando cada vez más hacia la adoración religiosa, no solamente exaltando la figura de Paul, sino también la suya propia, que también se había iniciado un culto por haber matado al barón Harkonnen y por ser una prenacida, como también son los gemelos de Paul, cosa que va totalmente en contra de los deseos de su hermano. Y bueno, en la fortaleza de los Atreides, que es una fortaleza gigante, cuyo palacio pues tiene un balcón que da a una plaza gigante en la que se dan los discursos y que aparecen allí como figuras religiosas para ser adorados por sus súbditos, en uno de estos discursos aparece un hombre mayor y arrugado, al que llaman el predicador, que incita a la desobediencia civil contra los Atreides y especialmente contra Alia, y reclama la vuelta a la cultura original y real de los Fremen, de personas de desierto con sus principios y honores que se fueron deshaciendo cuando empezó la yihad. Y también dice que un arrakis verde es muy peligroso porque es uno de los pasos de la senda de oro que tanto teme. Esta figura va ganando cada vez más seguidores y muchos empiezan a creer que se trata en realidad de Paul, aunque él no lo afirma en ningún momento, que a pesar de parecer muy mayor, creen que es porque ha sido envejecido por el desierto, por estar bajo el sol, pero es una persona ciega y demuestra tener ciertas facultades que Paul tiene, por lo que es algo que preocupará muchísimo. Y después de varias decisiones traicioneras que para mí ensucian completamente la imagen de Paul, que bueno, al final yo compré más o menos lo que sucedía en el segundo libro, pero lo que hace en este ya me parece pues ensuciarlo completamente, no me gusta nada. Pero la cosa es que el predicador se terminará rebelando ante su hijo, ante Leto, y ambos discutirán sobre las visiones de su presciencia, sobre esta futura extinción de la humanidad que ambos han visto en su futuro. Y Paul confiesa a su hijo que se vio incapaz de llevar a cabo los sacrificios necesarios para evitar la extinción de la humanidad, que le parecía un camino demasiado sangriento, que causaba demasiado dolor y muerte, y que él no quería renunciar a la humanidad a pesar de la mierda de vida que tuvo en el momento que tomó esta decisión, y que vivir en soledad durante milenios y en una forma de gusano pues que realmente no despertaba su interés. Y precisamente por eso pues optó por este futuro predeterminado. Le dice a Leto que por favor él haga lo mismo, que intente ser feliz y disfrutar de su vida con lo que tiene, pero Leto decide no hacerlo y empezar a fusionarse con las truchas de arena, que esto lo llevará después a empezar el proceso de conversión en un gusano y a convertirse en el dios emperador que va a gobernar durante 3500 años. Pero a pesar de que Leto no sigue el consejo de Paul, Paul en este punto se redime hasta cierto punto porque decide acompañarlo a Arrakeen para exponer a Alia como una abominación que está siendo controlada por el barón Harkonnen. Desde la plaza del palacio, en uno de los discursos de Alia, Paul empieza a hablar, como ha hecho en otras ocasiones, contra Alia, y junto con las acciones que Leto está llevando a cabo dentro del palacio, se desatan unos grandes disturbios en los que Paul acaba siendo apuñalado por los sacerdotes del culto de Alia y muere allí en la plaza. En el momento que muere es cuando la familia real, que está observando todo esto desde el balcón, se da cuenta de que realmente él era Paul. Y así es como muere patéticamente Paul Atreides, una figura que en el primer libro pues tiene tanto potencial, que nos la venden como si fuese alguien hiperpoderoso y que a medida que van pasando los libros pues va haciendo así. Incluso hay un momento que hace así, incluso traiciona a sus hijos. No entiendo por qué Frank Herbert maltrata tanto a sus personajes y les da estos finales patéticos. Es algo que de verdad me duele muchísimo y que cuando me leí los libros, el desarrollo de Paul es algo que me hirió profundamente porque sinceramente me sabe muy mal, a pesar de que en este final, como os digo, pues se redima en cierto modo. Bueno, eso es todo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos, que dentro de esta sección los siguientes van a ser elegidos por vosotros: los Tleilaxu, el entrenamiento de las Bene Gesserit, los Face Dancers y las Honoradas Matre. Nos vemos en el siguiente vídeo.